Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada FM y también, bueno, a través de este podcast. Si usted está escuchando el podcast, venga al programa de radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde a través de El Heraldo o si usted está en el radio, vengas a escuchar el podcast y escuche de manera retroactiva toda la información que tenemos con mucho gusto, con el objetivo que usted viva de las rentas. Me acompañan, como siempre, mis queridos amigos y coconductores de este programa, socios también de Vive de las Rentas, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera, que también vive de las rentas. Si usted, por cierto, ya vive de las rentas, lo invito a que visite ahora www.vivedelasrentas.com. Puede usted obtener grandes utilidades, hay que llamarlo como es, por rentas o altas rentabilidades que pues son utilidades superiores al 10%. Tenemos más de 26 edificios en toda la República Mexicana. Obviamente no hay opciones en todos, pero dése una vuelta a nuestra página, también conozca cómo puede invertir y obtener hasta el 30% de rendimiento con nosotros. Pida una cita en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados nos encuentra como Vive de las Rentas o en www.vivedelasrentas.com. Y hoy tenemos este tema extraordinario: cómo obtener el máximo rendimiento de la plusvalía en un inmueble. Y aquí yo empezaría, querido Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, por definir qué es plusvalía y sobre todo por preguntarle a la audiencia quién de aquí mide eso en su inmueble, quién de aquí sabe cuánto ha aumentado la plusvalía de su inmueble el último año, el último trimestre, quiénes lo miden. Lo que no es medido no puede ser analizado. Es bien importante que usted pueda entender cómo se está comportando el valor de su inmueble. También la plusvalía es sinónimo de rentabilidad, es una forma de rentabilidad, una forma de interés compuesto, porque aunque no lo vemos, un inmueble puede ir creciendo de valor cada año, pero ¿cuánto puede crecer? 3, 4, 5, 20%. Ahora mismo en países como como México, la plusvalía generalizada de los últimos años ha sido en promedio del 14%. Pero ojo, ese es el promedio en todo el país. Hay lugares, ciudades o colonias que generan el 30% o el 40% de plusvalía. Claro que tenemos algunos casos en México, aunque el promedio sea 14, hay otros que dan el 20, pero también hay otros que dan menos del 14, 10, dan 5 o incluso hay sitios donde hay un crecimiento cero o peor aún, hay una minusvalía. Así como existe la plusvalía, existe la minusvalía. Y es ahí donde usted tiene que estar midiendo todos los factores externos e internos que afectan a la plusvalía o a la minusvalía. Factores externos, bueno, pues a lo mejor ahora hay más seguridad en mi colonia, hay un nuevo centro comercial, hay una nueva avenida que me va a beneficiar y eso le da más plusvalía. Ejemplo, Tulum, pues hay una situación en la que se está construyendo un nuevo aeropuerto, se está construyendo un Tren Maya y eso le va a dar a este lugar una plusvalía tremenda. Pero si al contrario, esta avenida que están construyendo cerca de su casa, en lugar de traer pues una mejor comunicación, va a traer ruido, delincuencia, etcétera, pues va a haber una minusvalía. O nos van a construir un basurero, puede haber una minusvalía. Entonces, usted tiene que medir justamente qué está pasando en su entorno y cómo medir la plusvalía. Bueno, pues por lo menos haga un análisis de mercado cada año para saber cuánto costaba su casa el año pasado respecto de este año. Nosotros en vivedelasrentas.com le ofrecemos hacer una auditoría de activos y de paso hace usted su número de la libertad financiera. Ahora nos contará Pablo y Eduardo, pero en conclusión, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues creo que es importante entender que la plusvalía se tiene que medir sí o sí con mucha frecuencia. Adelante, queridos socios. Sí, hola socios, buenas tardes. Pues sí, este tema de la pluralidad es súper interesante y aunque normalmente nos dedicamos a las rentas, al flujo, este otro lado de la plusvalía
pues es el que te va a proporcionar ganancias de capital, y aunque se suele definir como un solo concepto, ¿no? Plusvalía o apreciación, que es también como lo llaman en el mundo anglosajón, debemos desglosarlo en muchos factores, ¿no? Entonces, si te parece, Luis, aquí tengo una lista de factores, de factores generales, porque como tú bien dijiste, unos son externos, no están bajo tu control, pero otros sí los puedes controlar tú. Entonces también tienes que aprender bien cómo puedes elegir una propiedad para saber qué factores vas a poder controlar tú y cuáles no, y medirlo, como tú dices. Entonces, entre los factores externos que hacen que un bien inmueble pues, aumente de valor de un año con otro, normalmente se mide de manera anual, es como tú dijiste, mejoras a la zona, ¿no? A la zona en cuanto a infraestructura, seguridad, servicios, población. También cuando más gente viene a la zona, no solo a vivir, sino a trabajar, crea más flujo peatonal y le da más valor. Y a veces las zonas también obtienen una nueva centralidad porque hay nueva infraestructura de transporte, etcétera. Pero esa zona la puedes definir también en dos niveles. Una a nivel macro, digamos, dentro de la ciudad, ¿no? Como cuál es la ubicación, la colonia, el sector, o incluso grandes avenidas, pero hay otra ubicación que es micro, y a veces es muy subjetiva, y dar la vuelta a la esquina, a un lado de una calle o incluso dentro de un tramo de casas, ¿no? Hay un punto donde va a mejorar mucho más ese nivel micro porque pues, se mejoró simplemente la jardinería, las fachadas, la seguridad, o abrieron un local o un negocio que te ayuda, ¿no? Un servicio. Dentro de los factores externos, ese sería el de la zona. Pero hay otros factores macro que son, por ejemplo, la inflación y el costo del dinero, ¿no? Para empezar, en cualquier país, en cualquier moneda, van a subir las propiedades como mínimo en general en torno a la inflación y al costo del dinero, que tiene que ver con la tasa de interés, etcétera. Y otro factor más es la oferta y la demanda. Obviamente, la oferta y demanda de vivienda, en este caso estamos hablando de propiedades para residenciales, pero de los otros sectores comerciales, bodegas, etcétera, también, ¿no? ¿Qué tanta oferta hay, qué tanta demanda? Y eso va a mover la plusvalía. Y como en general es difícil crear nueva vivienda, nuevos metros cuadrados, y la demanda crece bastante rápido, pues por eso también suben los inmuebles. Bueno, todos estos factores que acabo de mencionar son los que yo llamaría externos, o sea, no están bajo tu control, pero tú puedes elegir obviamente la ubicación dentro de estos grandes factores, hacia dónde van esas tendencias, y beneficiarte, como en el caso de Tulum, que es una zona que está creciendo, donde hay mucha demanda de turismo, de vivienda, y va muy rápido, ¿no? Entonces ahí ocurren esa plusvalía de manera muy rápido, muy por encima del promedio nacional. Y luego hay otra serie de factores que ayudan a la plusvalía y que sí que están bajo tu control. Por ejemplo, comprar en preventa o comprar en etapas de construcción, donde hay más incertidumbre, entonces el valor es más bajo, el de compra, y una vez que se termina, pues ya alcanza el valor de mercado, ¿no? Entonces, ahí es una manera de tener una plusvalía adicional que tú puedes elegir. También obviamente puedes negociar un buen descuento, que eso es lo que llamamos el equity instantáneo, ¿no? Un descuento sobre el precio de mercado, y muchas veces simplemente por asimetrías en la información, ¿no? Porque el dueño no sabe que la propiedad sirve para esta otra cosa o que se puede ampliar, etcétera. Y por último, las mejoras a la propiedad que tú puedes hacer, que ese es un factor que enseñamos mucho en la Academia de Vive de las Rentas, porque ahí va un tip de oro. Tú puedes ampliar los metros cuadrados de una propiedad, te va a costar solo lo que cuesta un metro cuadrado de construcción en cualquier parte de México, en este caso, por ejemplo, vamos a decir 10,000 pesos por metro cuadrado, pero el metro cuadrado en ciertas zonas pues vale 20,000, 30,000, 40,000 en cuanto a la evaluación. Entonces es una manera de darle un salto de plusvalía, y también puede reducir la edad, que son los factores que utiliza un valuador. Entonces, para concluir, siempre tienes que estar conociendo el valor de avalúo, el valor comercial de tu propiedad si la vendieras hoy. Puedes ir con un valuador, pedir un avalúo formal, o puedes pedir una opinión de valor con un agente inmobiliario, o puedes aprender a hacerlas tú también, y en la mentoría de Vive de las Rentas enseñamos, entre otras muchas cosas, a hacer una opinión de valor tú mismo. Increíble, Pablo, la verdad es que lo has resumido de manera extraordinaria. Yo nada más quiero agregar justamente que esta oportunidad de tener un salto de plusvalía comprando en preventa, que es un salto de ganancia de capital, porque lo que hoy vale $200,000, por ejemplo, en nuestros desarrollos, y vuelvo a ponerle el ejemplo de Tulum, porque aquí hay una plusvalía compuesta. Usted puede comprar hoy en nuestros desarrollos en Tulum, por ejemplo, en Balam, que se está construyendo, que se termina para finales de este año y principios del siguiente, finales de 2023, principios de 2024, tenemos un inmueble que estamos vendiendo en $200,000, por ejemplo, $200,000, pero que tiene un valor real hoy
de 350,000. ¿Pero por qué se vende más barato? Bueno, porque pues justo está en preventa y es parte de esta, pues, de esta posibilidad de poder hacer negocio. Entonces ahí hay una ganancia asegurada. Y digo que es una plusvalía compuesta porque primero estás comprando más barato, pero luego estás precisamente apostando a lo que va a pasar en Tulum y puedes tener, además del valor que tiene hoy, en el ejemplo que pongo, 350,000, para dentro de un año pues seguramente costará 400 o más. Y es ahí donde la plusvalía puede significar un salto de ganancia de capital. Aprovecho para que justo entre y nos pidan una cita sin costo o le damos una llamada si no quiere usted una cita, pero le quitamos 5 minutos para explicarle por qué y le mando además un ebook con mucho gusto sobre por qué Tulum es el lugar hoy, el epicentro de las inversiones, donde nos encuentra en www.vivedelasrentas.com o en Facebook, Twitter, Instagram como Vive de las Rentas, altas plusvalías. Eduardo Aguilera, creo que es increíble el tema que tenemos. Socios, un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la comunidad de Vive las Rentas. Este es un tema que a mí me fascina porque es donde se puede hacer grandes riquezas en poco tiempo con bienes raíces. Y como decía Pablo, hay una plusvalía que depende del mercado, depende, muchas veces es especulativa, ¿no? Vas midiendo hacia dónde va. Esa especulación es relativa hasta cierto punto cuando eres un poco curioso y buscas los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, como decía Pablo, cuando entiendes hacia dónde va creciendo la ciudad, cuando entiendes hacia dónde hay planes de hacer una nueva urbanización, etcétera, pues estás leyendo un mapa para entender hacia dónde va la plusvalía. Pero la otra parte de la plusvalía es la que a mí me encanta, que es la que donde tú generas plusvalía, ¿no? Y entonces, ¿cómo generas plusvalía? A lo mejor la forma más fácil de entender es que si tú le haces algunos arreglos a tu casa, ¿no? Y eso sucede en el flipping, una casa que está deteriorada, las reglas, el valor que has generado a esa propiedad es mucho mayor al que tenía anteriormente. Con eso en mente, pues, por ejemplo, podemos identificar dónde hay más plusvalía. ¿Cuál es la base de los bienes raíces? La tierra, ¿no? La tierra por sí misma, aunque no tenga ladrillos todavía, va generando valor año con año. Pero si tú a la tierra le pones algo, le agregas valor, ¿no? Y eso que le vas a poner a la tierra, entonces es la mayor plusvalía que puedes generar en el menor tiempo. Y por eso nos encanta en Vive las Rentas el tema del desarrollo inmobiliario, porque buscamos un lugar donde vaya la plusvalía de acuerdo a ciertos factores de la ciudad. Compramos un terreno y luego ese terreno construimos un producto que va a tener alta rentabilidad. Ese es digamos, un salto de plusvalía en donde un terreno, digamos, que valía 100 y ahora vale 100 veces más. La cantidad de valor que le puedes agregar a eso puede ser muy grande. Entonces, siempre vean cómo pueden generarle más valor a las propiedades inmobiliarias y tienen que entender las regulaciones, tienen que entender las leyes, tienen que entender qué es lo que te permite hacer o no la ciudad. Y luego tienes que entender qué es el negocio que le vas a poner a esos ladrillos. Y eso sucede mucho en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. Tú puedes generarle valor a un inmueble por el flujo que éste genere. Y este flujo va a depender del negocio que hayas montado. ¿Cuál es el negocio? Bueno, puede ser habitacional, puede ser comercial, puede ser una gasolinera, puede ser un autolavado. Y lo que me encanta de eso es que según tan avesado seas en el negocio que le has montado encima del inmueble, le has generado un valor adicional que no tiene ya nada, ya no tiene que ver nada más con la tierra y los ladrillos que hay, sino tiene que ver con el flujo. Entonces, a mí me fascina estar viendo eso porque cuando vas entendiendo, puedes ir haciendo un plan de crecimiento financiero con los mismos bienes raíces o puedes entender por qué te conviene cambiar los bienes raíces que tienes actualmente
por unos que te generen alta rentabilidad y plusvalía. De hecho, para los que estén interesados en hacer una auditoría de activos para que les ayudemos a entender dónde están parados ahorita y cómo hacer que esos activos inmobiliarios se vuelvan activos que los hagan tener una situación financiera mucho más acomodada y tener ese número de libertad financiera, de verdad, con gusto, nuestro equipo los atiende de manera gratuita. Queremos que la gente, que la comunidad de Vive de las Rentas crezca financieramente y se apalanque de todo lo que hemos ido entendiendo de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa. Realmente el tema de los bienes raíces es un enfoque global, así que apalánquense de nosotros y únanse a la comunidad más grande de crecimiento financiero. Y Eduardo, esa auditoría, les invitamos a entrar a la página vivedelasrentas.com/auditoría. Ahí pueden rellenar algunos datos y tú mismo vas a empezar a hacer esa auditoría de activos, se llama la auditoría express, para que veas cuál es tu número de libertad financiera y si puedes, incluso hay gente que rellena esa auditoría y se da cuenta que ya podría vivir de las rentas con ese patrimonio que ya tiene, pero simplemente lo tiene que convertir a alta rentabilidad. Pues muy interesante este tema de la plusvalía. Y esto que comentabas, Eduardo, con los multifamiliares en Estados Unidos, ¿no? Que por flujo, con cosas muy pequeñas, ¿no? Como proveer lavadoras rentadas o pintar cajones de estacionamiento, puedes aumentar el valor de una propiedad pues de manera muy desproporcionada a la inversión. En México, por ejemplo, también he visto casos parecidos, digo, no por flujo, porque no se evalúan las propiedades de esta manera, pero la información del mundo inmobiliario es muy asimétrica, o sea, no todo el mundo tiene la misma información y tienes que especializarte en cierto sector, en los nichos que decimos en Vive de las Rentas. Entonces, por ejemplo, también me ha tocado en algún flipping que vas a vender una propiedad y dice el agente inmobiliario, no, es que las casas en esta zona de ese precio tienen 2 cocheras, ¿no? Por ejemplo, o 3. Y si no sabes esa información, pues te quedas fuera del mercado. Pero también es una oportunidad. Si tú puedes en una casa transformarla de que tenga una cochera a 2, pues de repente sube el valor porque abres el mercado a los compradores que están buscando eso, ¿no? Y como dices esto, dices, no sé, una recámara en planta baja, un estudio, home office, cosas que el mercado va a valorar muy por encima de lo que a ti te cuesta hacerlo. Y ahí es donde están los grandes saltos de plusvalía. Y el otro punto interesante, Eduardo, ¿te acuerdas que una vez vimos con inversionistas que hacen esto también en Estados Unidos, que es la mejora de zonas, ¿no? Donde tú compras en una zona que va para arriba, pero le puedes dar un empujoncito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guadalajara nosotros El compramos... efecto de la ventana rota, ¿no? Exacto, sí. Sí, zonas donde si tú arreglas algo, de hecho nos ha pasado en las casas donde empezamos de co-living, por ejemplo, nosotros arreglamos la fachada, son calles populares y muchos vecinos han arreglado sus fachadas a partir de la nuestra. Pero, por ejemplo, en Guadalajara compramos una propiedad en Vive de las Rentas en una calle, la calle Mezquitán, que se ha ido mejorando toda la zona, ¿no? Arreglaron todas las fachadas. Fue un proyecto de unos arquitectos que a través de una ONG pues arreglaron las fachadas y bueno, tuvo cierta polémica, ¿no? Porque había vecinos que decían, ¿y por qué pintaron toda la calle de verde? Pero bueno, era voluntario, obviamente, y ahí se fue arreglaron las banquetas, el ayuntamiento, entonces va mejorando, en ese caso, toda la cuadra, ¿no? Y tú te puedes beneficiar de ese aumento de rendimiento. Totalmente, Pablo, pero es muy interesante cómo justo pues este efecto de mantener tu casa bien pintada, por lo menos bien pintada, porque también nos pasó, por ejemplo, en Suites Toledo, el edificio bonito, o en Living Universidad en Puebla, pues el edificio bonito, bien pintado, bien hecho, hace que los demás pues hagan lo propio. Entonces todo esto suma la plusvalía y desde luego creo que hay una oportunidad muy interesante porque la plusvalía, pues ya lo decía yo, se genera de manera, es un interés compuesto, una especie de interés compuesto en el que, claro, pues el valor del inmueble es uno, pero también el valor de la rentabilidad, ¿no? Entonces, alguien puede tener una propiedad que a lo mejor vale 2 millones, pero que pues de manera regular dejaría 5,000 o 10,000 pesos de renta mensual, pero si haces algún arreglo para hacer, por ejemplo, co-living, como lo que enseñamos, pues puede dejar 40,000 pesos, 50,000 pesos, y desafortunadamente si eso no se evalúa tanto, en cuanto el flujo no se evalúa tanto en México como pasa en Estados Unidos, como pasa en otros países, pero es que al final
un inversionista. Claro, ahí lo único que pasa es que se reduce el número de personas que podrían comprar un inmueble así, ¿no? Porque la gran mayoría quieren una casa para comprar, quieren comprar una casa para vivir, quieren comprar una casa para disfrutarla. No ven los inmuebles, no vemos en México y en Latinoamérica en general, no vemos los inmuebles como un negocio, como un activo, los vemos simple y sencillamente como el lugar donde queremos dormir, y por eso es que a nadie le interesa la plusvalía, o pocos saben cuánto vale la propiedad, y en general la plusvalía es muy buena. Yo he visto, y lo menciono siempre, ejemplos de terrenos o de propiedades que han costado literalmente 5 pesos en 1960 o en 1950, hace 70 años, y hoy valen 20 millones, se están vendiendo en 20 millones. Pero esto es ejemplos reales. ¿Cómo es que ha crecido tanto el precio? Bueno, pues obviamente hay otros factores que afectan a la plusvalía, como el crecimiento urbano, y es donde hay que tener el ojo para poder invertir en estos lugares, en estas zonas, hacia dónde va creciendo. Un tip también aquí de oro es, pues, si usted quiere invertir en tal ciudad, vaya y pida o vea en el municipio, en el ayuntamiento, el plan de desarrollo urbano, vea hacia dónde va, porque luego me preguntan mucho, oye, en tal ciudad, Mérida, por ejemplo, me venden terrenos, pero una hectárea en 100,000 pesos, que se escucha muy buen precio, pero me lo venden a 20 minutos de Progreso y a 20 minutos de Mérida. Bueno, caramba, yo no sé si dentro del plan de desarrollo urbano está contemplado que se llegue en algún momento a esa ciudad. Si, digo, no lo sé, hay que preguntar y hay que ver dónde está ubicado el terreno, la propiedad que quieres comprar. Si me preguntan de zonas o de manchas urbanas, bueno, pues podemos ver toda la mancha urbana que va de la Ciudad de México a Querétaro o de la Ciudad de México a Puebla. Toda esa zona aledaña a la autopista está creciendo, y sin duda va a llegar un momento en que la mancha urbana va a juntarse prácticamente como sucede hoy con Querétaro y Celaya y Guanajuato y León, que prácticamente están juntando estas zonas, que claro, son ciudades medianas, pero si me lo preguntan, por ejemplo, entre San Antonio, Texas y Austin, pues vean nada más el crecimiento que está teniendo ahí la zona de San Marcos, etcétera. Entonces este es otro tipo de plusvalía que afecta, o que se afecta a la plusvalía precisamente por el desarrollo urbano. Y hablando de todo esto, Pablo Mateos, creo que vale la pena que las personas puedan identificar dónde hay oportunidades de inversión. Tenemos un masterclass sin costo el próximo miércoles, pero también tenemos el año que entra, en 2023, tenemos el primer entrenamiento. En 2022 tuvimos muy pocos por temas de agenda, tuvimos 4, me parece, pero ya tenemos fecha para el primero de 2023. No sabemos si habrá nada más 1 o 2 en 2023, pero cuéntanos por qué inscribirse desde ahora y qué van a aprender en este entrenamiento, Pablo. Sí, bueno, pues tenemos el año que viene, abrimos el año con 2 entrenamientos, uno nuevo, que es la escalera de crecimiento perpetuo con nuestro colega Ricardo Ademar, donde van a aprender cómo apalancarse con hipotecas. Él es el hombre de las 12 hipotecas y las compró prácticamente todas sin enganche. Entonces pueden aprender esa metodología y cómo apalancarse del dinero de otros, del tiempo de otros. Es el 14 y el 21 de enero. Son 2 sábados consecutivos que hay unas tareas ahí. Y el reto de Vive de las Rentas en 90 días es un curso intensivo que es el 18 y 19 de febrero, y después durante 90 días empiezas el año con esos 90 días para comprar tu primera propiedad de inversión, para convertir una que ya tengas en alta rentabilidad, para obtener estas rentabilidades del 12, 15%. Hemos tenido alumnos que han hecho proyectos que los presentan ahí mismo día en el domingo al final del reto, del 23%. Entonces, cuando te das cuenta de esto, y hablando hoy de plusvalía, cuando acumulas esos rendimientos, pues es lo que hace es que se multiplique tu capital muy rápido, tanto en plusvalía como en flujo. Entonces, apúntate, vivedelasrentas.com/academia, o escríbenos en todas las redes sociales preguntando por el curso del reto. Y aprovecha porque tenemos unos descuentos que son solo válidos hasta el 21 de diciembre. Entonces, ya a partir de ahí van a aplicar los precios 2023. Me encanta, Pablo, porque además las personas de verdad salen haciendo negocios. Tenemos luego el seguimiento, porque el reto empieza en el día 1 y 2, este sábado, este domingo del que hablas, pero luego los siguientes 90 días me encanta cómo las personas, ir viendo cómo las personas, los miembros de este reto, van creando sus inmuebles, van creando sus inversiones, empiezan a obtener altas rentabilidades. Es apasionante poder observar cómo pues crecen financieramente, y es que ese es el objetivo, obtener su libertad financiera. Por cierto, si usted quiere obtener su libertad financiera, váyase a la misma página que le hemos estado enviando durante este programa, www.vivedelasrentas.com/Liberfin,
porque va a poder usted ahí en una calculadora y sin costo, esto es totalmente sin costo, va a poder usted obtener el número. Para los que se preguntan qué es la libertad financiera, entren a vivedelasrentas.com/ o /Liberfin, y ahí estamos con esa calculadora sin costo. Llegamos al final de este primer segmento. Recuerde que estamos en radio a través de Heraldo y en podcast en todas las plataformas. Soy Luis Ramírez, gracias, hasta la próxima. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio y, por supuesto, con la garantía de que nuestros abogados, en caso de incumplimiento de inmediato, van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y, por supuesto, para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. Ya estamos de regreso y en Vive las Rentas Radio a través de la frecuencia de El Heraldo por frecuencia modulada. Si está usted en el podcast, bueno, pues está escuchando un episodio más del podcast. Recuerde que transmitimos en radio desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Así es de que, insisto, si está usted en el radio, véngase al podcast y escuche todos los episodios de forma retroactiva, y viceversa, si está en el podcast, pues véngase al radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Me acompañan Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera, mis queridos socios, amigos y coconductores de este programa. Oigan, Pablo, Eduardo, pues hoy traemos un tema interesante porque dice técnicas comunes para empezar a invertir en bienes raíces. ¿Cuál es su favorita? Vamos a ver, yo conozco e impartí durante muchos años este entrenamiento con más de 100 técnicas, conozco más de 100 desde luego, pero ¿cuáles son sus favoritas y las comunes? Yo les voy a decir cuál es la más común primero, la que creo que es más común para mí, y mi favorita. La que creo que es más común, sin duda, es flipping, es la que más escuchamos, flipping, y mi favorita es la preventa, porque en la preventa puedo comprar un inmueble muy económico y tengo un salto de ganancia de capital más la plusvalía acumulada. Es decir, si compro, por ejemplo, ahora en uno de nuestros desarrollos de Tulum, un edificio, un departamento que vale realmente 300,000, pero que hoy se venden 200,000 porque está en preventa, porque todavía no existe, bueno, pues ya tengo asegurados mis 100,000 de ganancia, ¿no? Más la ganancia o la utilidad, que es la plusvalía que se genera o que crece de aquí a 2024 cuando me van a entregar el departamento. O sea, que si eso es un 20-30% de esos 300, de esos 200,000 o 300,000, pues estamos hablando de otros 50,000 por lo menos. O sea, ya tengo garantizados 150,000 más de mi inversión, que si fueron 200, pues hagamos números. O sea, estamos hablando de prácticamente un 70% en un año, año y medio. A mí me encanta la preventa y es donde he tenido mejores experiencias. ¿Cuál la tuya, Pablo, Eduardo? Cuéntenme. Vamos así una y una y luego seguimos platicando. Pues la favorita mía sería el house hacking, o sea, comprar una propiedad con hipoteca, vivir tú en una parte de la propiedad y rentar la otra parte de manera que tus inquilinos te paguen tu hipoteca. Esto cumple dos requisitos, ¿no? Uno, hay mucha gente que lo que quiere es comprar su primera propiedad, que nunca ve en qué momento va a poder comprar su primera propiedad. El otro día en un grupo de Facebook de inversionistas decían, ¿cómo podemos los millennials comprar la primera propiedad? Pues esa se me hace una buena técnica que además pues tú vives gratis, ¿no? Y una vez que ya lo experimentas en carne propia, entonces ya te entra la prisa y empiezas a poder repetir, ¿no? El año siguiente vuelves a hacer lo mismo. Esa sería mi favorita y creo que sí, la más común de entrada suele ser el flipping, comprar, remodela y vende, aunque hay muchas variaciones, ¿no? Como el remodela y vende sin comprar, o podrías subarrendar una propiedad, empezar a explotarla en renta intensiva, entender cómo funciona, con opción a compra y la vas comprando con los mismos flujos. Esas son algunas de las técnicas que enseñamos en los entrenamientos de Vive de las Rentas. Pues, socios, yo coincido y no con ustedes. El flipping puede ser la más común, pero desde mi perspectiva no es una técnica de inversión inmobiliaria. Es un negocio, un autoempleo, porque
en realidad, aunque usas inmuebles para el proceso de ganancia de capital, al final dependes de estar vendiendo los inmuebles. Entonces, no estás obteniendo los dos factores complementarios que te dan los inmuebles, que es justamente la rentabilidad y que año con año esa plusvalía va aumentando tu patrimonio, generándote una riqueza infinita. El tema de comprar para vender o remodelar para vender, desde mi perspectiva, es una técnica muy común porque te brilla espejitos fácilmente, porque dices, ay, es que voy a ganar tanto, voy a ganar el 50, voy a ganar el 30, voy a ganar bastante sobre lo invertido. Pero creo yo que has dejado de ver todo el océano por ver un charquito de agua. Perdón que lo diga así, pero creo yo que te mete en un autoempleo y me ha tocado platicar con los grandes. Hinojo llegó un momento en donde hacía, por ejemplo, Javier Hinojo, nuestro socio en Estados Unidos, que hacía 50 flippings al mes y su meta era hacer 250 y tal, y se puede. Y claro, tienes un gran negocio. Acabas agotado, estresado, metido en 1000 problemas y llegas a un momento en donde todo, no tienes dinero, todo tu dinero depende para poder seguir funcionando el negocio. Y como saben, ¿qué pasa con un negocio? Un negocio te chupa tu tiempo y tu dinero, y le tienes que estar invirtiendo todo el tiempo y todo el dinero. Si en un momento dado dejas de meterle energía y dinero, todo se viene abajo y te quedas sin nada, básicamente. Entonces, por eso lo critico bastante y creo yo que mi técnica favorita es generar valor por flujo. Creo que ahí está el secreto de dar grandes saltos de ganancia de capital. Y como decía Pablo, claro, en Estados Unidos se puede hacer eso porque el banco te valora una propiedad basada en el flujo. Entonces es muy fácil refinanciar una propiedad que le has generado un adecuado Te valora el negocio. rentabilidad. ¿Perdón? Te valora el negocio, digamos. Te valora el negocio y entonces con un banco puedes sacar el refinanciamiento y sacas el cash out. Lo que has invertido ahí, lo recuperas y lo vuelves a invertir en una siguiente propiedad. Y cuando hablo de propiedad, estoy hablando de multifamilies. O sea, estás hablando de que vas de 50 en 50, de 100 en 100. Pero ese es el universo ideal, pero en México y en América Latina en general también se puede, ¿no? Y es lo que enseñamos en nuestros entrenamientos de Vive las Rentas. Tú generas un proyecto que tiene valor por el flujo que va a dar. Y a partir de ese proyecto, tú puedes vender parte del proyecto basado en el flujo que te da. Entonces, finalmente, has generado un valor al proyecto por el flujo que eso te da. Y eso, siempre y cuando hagas bien la tarea, siempre y cuando sepas dónde invertir, qué comprar y cómo hacer propiedades de alta rentabilidad, te va a generar mucha riqueza y te va a permitir, que es lo importante en bienes raíces, mantener e ir creciendo un patrimonio y al mismo tiempo ir sacando el dinero para reproducirlo en esta escalera infinita de crecimiento. Por eso Sí, es mi modalidad ideal. Socios. Totalmente de acuerdo con los dos, Eduardo, Pablo. Yo creo que en todas las técnicas, es que esa es la maravilla de los bienes raíces, ¿no? En todas las técnicas hay ganancias con el respaldo, a diferencia de otras cosas. El otro día hablábamos con, no me acuerdo quién, pero hablaba de su portafolio, ¿no? Decía, bueno, en mi portafolio tengo criptos, tengo CETES, tengo acciones y tengo una parte en bienes raíces. Yo les puedo decir que mi portafolio es 90% bienes raíces, 10% emprendimientos, no emprendimientos, empresas, pero porque es el término que hemos acuñado, ¿no? Ser inverpresarios significa eso, significa emprender y de ese emprendimiento, de esa empresa, pues justo sacar el equity para invertirlo en bienes raíces. Ahora hablemos del portafolio de bienes raíces. Yo creo que esas liebres y tortugas de las que siempre hablamos en nuestros entrenamientos, que son todas estas técnicas, ¿no? Las liebres, pues oye, claro que me interesa tener a lo mejor hacer un flipping o 2 para crecer mi capital, o 10 o 100, no sé, que al final es un poco lo que decía
este socio del que hablabas, nuestro querido amigo Javier, pues dice, yo ya no hago flippings porque en efecto es desgastante, etcétera, y ahora estoy solamente haciendo pues las ganancias o los flujos, ganancias por flujo, que son las rentas, pero al final creo que si estás empezando, pues puedes hacer un flipping, 2 flippings, 3 flippings y empezar a diversificar ahora tu portafolio. Es decir, si ya tienes, no sé, 2, 3 millones de pesos, pues a lo mejor inviertes 1,5 millones en hacer una casa de co-living o un inmueble con co-living o con aparte estudios para precisamente empezar a tener este cash flow, esta tortuga, estas rentas que son, yo también coincido, son lo mejor. Y pues ese es el objetivo de nuestra compañía, ¿no? Que vivan de las rentas. Pero al final el otro 1,5 millones, pues podría invertirlo en crecer, ¿no? En crecer, en seguir haciendo flippings. Ahora mismo yo, por supuesto, estoy 100% en mi portafolio, está diversificado al 100% con Vive de las Rentas y con nuestros edificios, pero antes de esto, claro que había un porcentaje de mi portafolio, vamos a hablar en retrospectiva hace 5 años, yo les puedo decir que el 20% de mi portafolio era invertir en preventas, porque además la preventa, si no te piden todo el dinero, todo el costo del departamento, puedes dar el 20-30% de enganche, que por cierto también en el método ViveRent con nosotros pueden comprar un departamento desde el 35% de enganche y se paga solo. Pregúntenos más, mándenos un mensaje. Esto en Balam, en nuestro desarrollo de Tulum, pero bueno, entonces esto me ha permitido hacerme muchos inmuebles pues por los cuales pagué 20-30% y luego el resto lo financié con un crédito hipotecario y eso hizo que el inmueble se pudiera pagar solo en México, algo que a veces no se alcanza si no hay buena plusvalía, si no hay buena rentabilidad, en fin. Luego, otra parte que me gusta también, me sigue gustando, pero ahora lo hacemos en Vive las Rentas, es comprar el lote, construir y vender. Eso también, ahí estaba el 30-40% de mi portafolio. Compraba el terreno, construía y luego vendía. Me gustaba ver nacer las casas, pero sobre todo, pues me gustaba ver cómo se invertía, no sé, 2 millones en el terreno y 2 millones en la construcción, podía vender por 6. O sea, ahí la ganancia era menor, un 30%, 35%, pero es que era segura porque pues el terreno estaba a mi nombre, el arquitecto estaba trabajando para mí, lo más que podía pasar era que me tardara en vender en lugar de 6 meses, 1 año, y bueno, pues no era una ganancia tan fuerte, pero me gustaba estar seguro con el terreno a mi nombre y la casa, los ladrillos que eran míos, que yo estaba pagando. Y luego otra parte del portafolio, pues ya digamos que lo invertí en algo más de riesgo, digamos que es especulación, ¿no? Lotes, terrenos en especulación en algún sitio lejano, que al final pues terminaba siempre construyendo. Y la lotificación es algo también que me encanta, que creo que puede generar grandes rentabilidades. Y de ahí nos podemos ir a otras técnicas, ¿no? Comprar un terreno, por ejemplo, un terreno ejidal y convertirlo a propiedad privada. Puede ser un golpe buenísimo para obviamente hay que tener allá los abogados. Y otra parte, fíjense, la parte más pequeña de mi portafolio, estoy hablando en retrospectiva de 5 años, la invertí en remates, que era el 5%, o sea, muy poquito de mi capital y de mi portafolio se ha invertido en remates, que tuve muy buenas ganancias en remates, lo reconozco, soy abogado, esa es la gran ventaja, tengo mi propio despacho, esa es la gran ventaja, pero a pesar de eso, a pesar de tener, digamos, la sartén por el mango, los remates siempre no me atrajeron tanto, a pesar de que compré varios y tuve muy buenas ganancias con varios, y hablo de ganancias del 200-300%, pero fueron ganancias por mi pericia como abogado, por mi pericia investigando antes de comprar, etcétera. Pero que si no tienes un buen apalancamiento, un buen abogado, pues yo por eso digo que es como 2º o 3er grado, y a pesar de eso yo prefería la certeza de mis terrenos y mis ladrillos. Entonces, creo que las ganancias, estas técnicas de ganancia de capital son buenas, socios, para quien está empezando, pero siempre que la mixen, y me encanta que muchos alumnos de Vive de las Rentas, de los entrenamientos, pues aprenden a hacer estas casas de co-living, pero también hacen algún flipping, pero también nos compran un departamento, ¿no? Dicen, oye, pues es que también te compro en preventa porque sé que tienes el 10% de rentabilidad, porque sé que no tengo que hacer nada, que era un poco de lo que hablaba Eduardo, ¿no? Oye, pero es que yo prefiero no hacer nada más que recibir mis rentas, claro. Para eso estamos nosotros trabajando para ustedes con todo el equipo de Vive de las Rentas, en nuestros edificios, en nuestros condoteles. Pero al final yo creo que hay que diversificar
y siempre con la meta de empezar a tener estas tortugas, o sea, de vivir de las rentas, ¿no? O sea, empezar a crecer para luego ir metiendo todo a las rentas. Mi regla hace 5 años, y con eso termino, era quedarme con todas las casas que me dieran. Empecé a quedarme hace 5 o 6 años con todos los inmuebles que me dieran el 12% de rentabilidad anual. Yo decía, eso no se vende. Sin pensar nunca que íbamos a tener una compañía como Vive de las Rentas, dedicada a que las personas vivieran de las rentas. Entonces, hoy lo veo a nivel macro y digo, wow, hemos creado lo que yo, con toda mi experiencia, ya muchos se referían a mí entonces como un referente, que lo cual agradezco, un referente del sector inmobiliario. Yo ya había visto que tenía que darme con todo lo que me deja el 12%. Y hoy tenemos esta opción para quien empieza de cero, si invierten con nosotros. Por eso me encanta que diversifiquen nuestros alumnos, Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, como el tema de hoy es cómo empezar a invertir en bienes raíces, bueno, ya le dimos muchas pistas. Hay gente que dice, no, pero todo eso que acaba de decir Luis es para gente que ya tiene un patrimonio importante. Yo tengo muy poco y llega mucha gente así también a nuestros cursos de academia. Puedes empezar a formarte y hay productos, incluso en Vive de las Rentas tenemos productos desde 200.000 pesos, ¿no? Puedes comprar un mes de copropiedad en Tulum, prácticamente desde 200.000 pesos o un fractional por 500.000 y tienes propiedad, tienes flujo, aprendes. Pero también hay otras muchas maneras de aprender a apalancarte con el dinero de otros, porque como decimos en nuestros cursos, lo que vale es el deal, la oportunidad, el proyecto, que tú puedes armarlo de alto valor y muchas veces sin dinero, ¿no? Eso es lo que te enseñamos en nuestros entrenamientos y les recuerdo que tenemos un entrenamiento empezando enero, el 14 y el 21 de enero, esos 2 sábados, un entrenamiento que se llama la escalera de crecimiento perpetuo, que precisamente te enseña a apalancarte con el dinero de otros. Lo va a impartir Ricardo Ademar, el hombre de las 12 hipotecas, y también él menciona cómo construyó un edificio. Ya después de esas 12 hipotecas empezó a hacer edificios, construyó un edificio y vendió una parte del edificio por flujo, como decía Eduardo, y eso le pagó toda la construcción del edificio, se quedó con el resto. Entonces, bueno, está ese entrenamiento y tenemos el curso bandera de Vive de las Rentas y curso intensivo reto Vive de las Rentas en 90 días, que será el 18 y 19 de febrero, y es un curso intensivo. Ahora tenemos precios de promoción todavía con precios 2022 hasta el 21 de diciembre, después ya aplican los precios de lista. El curso está alrededor de $750, pero ahora con este descuento lo puedes comprar por 430,000, me parece que es el precio de descuento que tenemos ahora, perdón, $430, que son como unos 8,000 pesos. Aprovecha esa oportunidad porque esos 90 días van a cambiar tu vida y ve todos los testimonios. Tenemos más de 700 alumnos que han tomado este curso. En videlarrentas.com/testimonios puedes ver todos sus testimonios de cómo les ha cambiado la vida e invirtiendo primero en tu cerebro y después en bienes raíces. Oye, Pablo, Luis, creo que todo esto parte, y eso es muy importante, cuando vas a empezar, ¿qué tipo de inversionista quieres ser, no? Hay inversionistas que quieren tomar acción, que quieren enlodarse, que quieren meterse a pegar ladrillos casi, ¿no? Que no les asusta esto de meterse en las obras, de lidiar con contratistas, de meterse a investigar temas legales, de meterse a hacer management de las propiedades, de rentabilizarlas, marketing, diseño. Hay un montón de áreas que implica de responsabilidad ser un inversionista activo en bienes raíces. Y hay muchos otros que quieren ser inversionistas pasivos, porque se vale. Inversionistas que tienen un negocio o tienen un trabajo bien remunerado y que lo que les interesa es empezar a poner parte de ese recurso en inmuebles que les vaya generando un patrimonio que les permita tener esa libertad financiera. Entonces, una vez que has identificado qué eres, pues puedes decidir por dónde empezar, ¿no? Si eres inversionista activo, métete a los cursos, prepárate y toma acción y ponte a buscar propiedades, ponte a investigar, haz esos pininos, porque aunque no sean al principio grandes jonrones sobre el tema de inversión y ganancia, te van a dar la experiencia que te va a permitir crecer de manera acelerada. Y si tú eres un inversionista pasivo, de verdad, en Vive de las Rentas tenemos muchas opciones. Déjate llevar de la mano de los expertos. Como decía Pablo,
puedes comprarte un mes en Tulum, dependiendo de qué mes, pero de 200, 300, 400 mil pesos. Puedes comprar un fractional que te dé rentabilidad todos los meses. Puedes invertir incluso en acciones, en Vive de las Rentas, en donde las acciones están respaldadas por un portafolio inmobiliario y la rentabilidad que te va a dar a través de los años esas acciones. Hay una gran cantidad de opciones y por supuesto con la fórmula favorita de Luis, ¿no? La preventa. Tenemos varias opciones en preventa en donde muy fácilmente en periodos de 1, 2 o 3 años vas a duplicar tu inversión más la rentabilidad que te va a dar Vive de las Rentas mes con mes. Así que busca las opciones que tenemos en vivedelasrentas.com/invierte o únete a nuestros masterclass donde te vamos a hacer recomendaciones de dónde invertir con Vive de las Rentas para que crezcas tu patrimonio financiero. Además, sin costo, Eduardo Aguilera, sin duda, estos masterclass ayudan. Oigan, vamos a ir concluyendo el tema, Pablo, Eduardo, si les parece, las técnicas, las diferentes técnicas, pues ya decíamos, hay más de 100. Para los que no tienen dinero, se puede hacer dinero sin dinero en bienes raíces, claro. Todos tenemos un inmueble, todos tenemos una casa, todos tenemos un tío, un papá, un pariente que tiene un inmueble extraordinario, que ya no usa, que a lo mejor le quedó grande la casa, que ya vive nuestra abuelita sola y tiene una casa de 4 recámaras en una buena colonia, o a lo mejor tienes el terreno ahí de la familia, del que siempre habla tu papá, pero que nunca has visto, y sabes que ahí está el terreno. Bueno, sabes que puedes aportar ese terreno a un inversionista para que juntos hagan un inmueble, o puedes hacer un proyecto inmobiliario y hacer en ese terreno a lo mejor 3 o 4 departamentos, empezar a venderlos en preventa. Bueno, es que a lo mejor no necesitas el dinero, pero otra técnica para hacer dinero sin dinero simplemente es, hay propietarios que no quieren queso, sino salir de la ratonera. Vamos, lo que quieren es recibir su renta y a lo mejor tienen un departamento en una ciudad, llámese Acapulco, llámese como se llame la ciudad, justo turística, Tulum, la que sea. Y bueno, pues hay propietarios que no quieren, son inversionistas pasivas, como decía Eduardo Aguilera, y no quieren tener, pues estar batallando con el huésped, porque claro que hay que responderle al huésped cuando llegó y no encontró el agua caliente, porque falló, cuando también luego hay que ir a pagar el predial de la propiedad, el agua, la luz. Hay gente que no sabe ni cómo paga el agua, ni cómo paga la luz, y hay gente que nada más quiere recibir su renta. Bueno, puedes tú rentar a lo mejor ese departamento y tú pedirle o poner en el contrato que vas a amueblarlo y empezarlo a rentar por Airbnb. Ahí no necesitas tener dinero, estás usando el departamento de otros. Y así les podría seguir contando horas y horas acerca de tantas técnicas que hay. Poder rentar una oficina y hacerla coworking, rentarla por horas. Yo he hecho ese negocio, lo hicimos hace 10 años y fue increíble, porque con 70,000 pesos que pagamos de gastos y renta, ganábamos 500,000 pesos al mes. Es algo increíble. De todo esto podemos hablar y te damos la receta de la Coca-Cola con mucho gusto, pero pues tienes que capacitarte sin duda. Creo que también lo decíamos, el valor, el activo más valioso que tenemos es justo nuestra capacitación, nuestro cerebro, lo que sabemos, y la comunidad es importante. Decía Pablo que pues tenemos todos estos testimonios, más de 700 testimonios que son extraordinarios, porque puedes aprender de eso. Eso no cuesta, está ahí habilitado y gratis en nuestra página. Entonces, exhortarte, invitarte a que te imagines las posibilidades que hay dentro del mundo inmobiliario, porque todo lo que gira a nuestro alrededor tiene que ver con inmuebles, donde, como dice el dicho, el casado casa quiere. ¿Y dónde quiere vivir un casado? Pues en un inmueble nuevo, en una casa nueva. Tú quieres independizarte, necesitas una casa. Al final, todos necesitamos un techo donde vivir, y hoy justamente ha cambiado la forma en la que las personas viven. Entrevistaba en mi programa del jueves al presidente de la Canadevi, de la Cámara Nacional de Vivienda, y pues nos decía esto, ¿no? Que ya están por autorizar los créditos del Infonavit y del Fobiste, Pablo Eduardo, estos créditos que son para comprar inmuebles de 20 metros cuadrados, lo cual es una realidad en otras ciudades, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Concluyamos, socios, ¿qué hay que hacer? Yo concluyo que hay que capacitarse. ¿Y ustedes? Sí, correcto. Primero invierte en tu conocimiento, apaláncate del conocimiento de otros, y a mí me hubiera encantado tener un curso como el reto intensivo Vive de las Rentas en 90 días cuando empezamos, porque está concentrado todo nuestro conocimiento de más de 5 años. Entonces, pues invierte en ese curso.
Y no solo es conocimiento, Pablo, son las herramientas, o sea, es Prácticas, algo muy sí. práctico llevado a la acción, en donde depuramos todo para que tú vayas a tiro fijo. Eh, Parte de mis convertidos es mi hija que me decía, es que ya he oído todos los podcasts, vi todos los videos de Pablo, pero es que me hace falta pedacitos. Le digo, bueno, tienes que tomar el curso. Ahora que estás convencida de que ese es el futuro de tu libertad financiera, tienes que tomar el curso porque esa es la mejor opción para tener las herramientas, llevarlas a la práctica y además ponerte una meta clara con un plan de acción donde en 90 días tendrás tu primera propiedad de alta rentabilidad. Es el mejor curso ever. Nunca ha habido un mejor curso, la verdad, lo recomiendo y no es porque sea nuestro, sino porque es una chingonería, perdón el francés. Y no dicho por nosotros, dicho por muchas otras personas que lo han tomado. La verdad es que creo que vale la pena que no nos crean, sino que ustedes lo verifiquen y sobre todo que tomen acción ya, porque además hay muchos masterclass, muchas herramientas que no tienen costo. La comunidad, después cuando entras a esta comunidad, la comunidad de autoayuda, tenemos grupos en Facebook, grupos de WhatsApp, en fin, es increíble. Y pues aquí está este material, por ejemplo, Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.